Cuarta palabra. Nuestro Señor Jesucristo ya cuelga en el madero. Su cuerpo está desgarrado, sus venas abiertas, derramando toda su sangre, su carne hecha pedazos, destrozada. Ya no se puede mover, ya no puede respirar sin dolor. Cada suspiro, cada respiración es un nuevo golpe de dolor para Él. Pero ya no se puede bajar, ahí está sufriendo por nosotros. Y sin embargo, aunque ya no puede hacer mucho, aún puede gritar, aún puede hablar, aún tiene una voz que es capaz de desgarrar los cielos por su dolor y amor hacia nosotros. Y gritó: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice el Evangelio que no lo dijo en voz baja, lo dijo en voz alta. Fue como un alarido, fue como un grito. Es un clamor del Santo de los Santos, que por amor ha cargado con nuestros pecados, con el pecado de los que roban, de los que murmuran, de los que mienten, de los que odian, con nuestros pecados. Y también con el pecado de los que calumnian a la iglesia, de los que persiguen a la doctrina, con el pecado de los que desprecian a los sacerdotes, de los que pisotean la fe de los sencillos y confunden a las almas, de los que escupen contra el altar en el que antes comulgaban, como lo hicieron los falsos sacerdotes de Jerusalén. Este grito en hebreo de nuestro Señor en el idioma sagrado cargaba con las heridas de todo aquel pueblo y de nosotros también, de nuestros pecados. Cristo gritó en el abandono, en la soledad que yo me merecía. Muchos dicen: ¿cómo va a gritar eso nuestro Señor? ¿Por qué lo dice? ¿Acaso dudó? ¿Acaso perdió la fe? ¿Acaso ya se estaba cansando nuestro Señor? ¿Por qué le dice esto? Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No, nuestro Señor nunca dudó. Jesús gritó por nosotros, habló por nosotros, rezó por nosotros. Tomó nuestro lugar, nuestra desesperación, nuestra angustia, nuestra oscuridad, y la llevó consigo a la cruz. Cuando nosotros pecamos y nos sentimos lejos de Dios, que sentimos que ni el cielo nos escucha, cuando el alma se nos seca y el corazón se nos enfría y sentimos ese abandono, Cristo también lo sintió. Cristo quiso sentirlo por nosotros y quiso rezar por nosotros, pedir por nosotros. Ese abandono que sentimos, esa persecución, Cristo la sufrió antes que nosotros, para redimirnos, para que cuando nos toque vivirlo, sepamos que no estamos solos, que Cristo también lloró, que Cristo experimentó esa soledad, ese abandono. Y además, es el grito de un inocente, porque nuestro Señor no pecó. Cristo nuestro Señor no gritó por Él, gritó por nosotros, clamó por los mártires, por todos los cristianos que iban a ser perseguidos, por la iglesia, por esta iglesia, porque Él nos tenía presentes. Y Él sabía que muchas almas iban a perseguir a los buenos, que muchas veces se iba a calumniar a la iglesia, y por eso dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me abandonaste? Él clamó por nosotros, rezó por nosotros. ¿No lo vemos? Cristo nuestro Señor nos da ejemplo. Mientras unos inventaban chismes, Él sangraba. Mientras otros murmuraban al pie de la cruz sin misericordia frente a la Virgen Santísima, Él lloraba. Mientras todos lo abandonaban por su falta de fe, Cristo nuestro Señor se quedó en la cruz, rezando y sufriendo por nosotros. Porque el sufrimiento no es un castigo, es la cruz que nos salva. Cristo no huyó del dolor, no le pidió a nuestro Señor que le aminorara el dolor, que se lo quitara, no pidió una anestesia, no dijo: esto es demasiado, ya no puedo, no. Sufrió y ofreció y redimió. Hay muchos que dicen el día de hoy: yo ya no creo porque este sacerdote me decepcionó.
Yo ya no voy porque en la iglesia hay puros hipócritas. Yo antes iba, pero me hicieron esto o aquello. Y entonces ya no voy a misa, ya no voy con Dios. Y Jesús responde desde la cruz: yo también fui traicionado, yo también fui herido por los míos, y no me bajé, no huí, no dejé de amar, me quedé en la cruz, sufría, sí, pero recé, allí me quedé. Entonces, tú no huyas, no dejes de amar, no te alejes de la iglesia, no te bajes de la cruz cuando te duela. Quédate ahí con Cristo padeciendo. Hoy en día, Cristo nuestro Señor vuelve a gritar en esa lengua sagrada de los patriarcas, como si quisiera que su dolor se extendiera a lo largo de los siglos, hasta el último rincón de la tierra. Ese grito sagrado: Elí, Elí, lema sabachthani. Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estoy solo? ¿Dónde estás? Y no lo hizo para que sintiéramos lástima por Él, lo hizo para que entendiéramos cuánto nos amó. Lo gritó con labios secos, con la garganta rota, cuando ya no podía más, con el alma hecha pedazos, para que nosotros, cuando lloremos, sepamos que Él lloró por mí, para que cuando ya no puedas más, recuerdes que Él no se bajó de la cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Y nosotros nos vamos a bajar de la cruz, vamos a murmurar, nos vamos a desesperar. No amaremos al que clamó en nombre de nosotros con sangre en la lengua. No vamos a consolar a aquel que colgado con un ladrón pensaba en ti mientras el cielo lloraba. Él clamó para que lo escucháramos. Y hoy, si tú quieres, si nosotros queremos, ese clamor es nuestro también, no como queja, sino como entrega al Padre Celestial, no como abandono, sino como amor fiel del que dice: aunque me duela, Señor, aquí estoy, aunque no vea la luz, yo sigo tu camino, aunque nadie más me crea, yo me quedaré contigo al pie de la cruz, aunque duela y aunque llore, aquí me quedo contigo. Si tú estás abandonado y yo también, el Padre nos escuchará. Que ese grito y ese clamor de nuestro Señor no se nos olvide y se quede muy impreso en nuestras almas, para aprender que al cielo solo se llega por la cruz. Quinta palabra. Nuestro Señor ya tenía el cuerpo destrozado, con sus pies clavados, con las manos extendidas, desnudo, sangrando, asfixiado, y en medio de ese suplicio pronunció una palabra que resumía todo su dolor y todo su tormento: tengo sed, o como quizás lo dijo en arameo para que todos lo escucharan: Sejiná, Sejiná, tengo sed. Y no estaba exagerando, tenía la boca partida, la lengua seca, el pecho quemado por dentro, la garganta cerrada por la fiebre que le provocaron los golpes y los azotes, el gran dolor por los golpes, no haber tomado un solo vaso de agua en más de un día. Estaba desangrado, deshidratado, insolado, había perdido mucha sangre, había sudado mucho, ya ni saliva le quedaba en la boca, porque solamente pudo decir una palabra: Sejiná, casi como un suspiro. Y aún así no le dieron agua. Aquellos desalmados ven el sufrimiento de nuestro Señor y le dan vinagre, no le dan agua, ni siquiera ahí se compadecen de nuestro Señor. ¿Esto nos parece una crueldad? Pues escuchemos con atención, porque nosotros hacemos lo mismo.
Cristo nuestro Señor tenía sed de verdad y lo despreciaron. Y esto no es una metáfora ni una historia. Cristo sufrió físicamente y no murió rápido, ni en silencio ni sin sentir. Murió lentamente, experimentando cada dolor, no por gusto, sino por mí, porque debía pagar por mis pecados, porque eso lo merecía yo. Para que nunca digamos que no hubo quien nos ame. A veces decimos, es que nadie me quiere. Pues mira al crucifijo, a ver si te atreves a repetir esas palabras. Si un Dios muriendo desangrado no es amarte, entonces no sé qué es amor. Y aún así, en vez de compasión la insultan, en vez de agua le dan vinagre. ¿Y qué es lo peor? Que eso se sigue repitiendo, que le seguimos dando vinagre a Cristo. Hoy le damos vinagre a Cristo exactamente igual que aquellos desalmados, que aquellos impíos. ¿Cuándo le damos vinagre? Cuando murmuras del sacerdote y no rezas por él. Cuando difundes chismes sobre la iglesia, sin saber, sin confirmar, sin caridad. Solo porque lo escuchaste y alguien lo dijo, tú vas y lo repites, yendo contra el Evangelio, contra la razón y contra la ley natural. Le das vinagre cuando juzgas a los demás, pero tú nunca te confiesas. Cuando ves la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Cuando te quejas de la Santa Misa, pero no amas al que está en el sagrario. Cuando ves el mal, pero tú no te corriges. Ahí le damos vinagre a nuestro Señor, porque Él quiere que nos convirtamos, quiere que seamos santos, y nosotros no queremos. Cristo dijo, tengo sed, y nosotros le respondemos con veneno, con flojera, con indiferencia, con tibieza. ¿Nos damos cuenta? No hay que ser soldado romano para burlarse de nuestro Señor. Basta una lengua mal usada, basta una mala confesión, basta un corazón frío, basta seguir despreciando los sacramentos que Cristo nos dejó. ¿De qué tiene sed Cristo nuestro Señor el día de hoy? Cristo no tiene sed de agua, tiene sed de almas limpias, sed de fieles que lo amen de verdad, sed de católicos que vivan la doctrina, que vivan conforme al Evangelio. Tiene sed de ti, pero no de tu presencia en las fiestas patronales, ni de tus cooperaciones. ¿Que le agradan a Dios? Claro que sí. ¿Que está contento? Claro que sí. Pero no basta. No basta eso. No basta para llegar al cielo. Porque nuestro Señor murió en la cruz y derramó su sangre para enseñarnos cómo nos debemos salvar. ¿Qué es lo que Él nos pide y lo que Él quiere de nosotros? Una conversión sincera, una confesión verdadera, sed de una lengua que ya no murmure, que ya no hable del prójimo, que sea fiel al Evangelio, que cumpla la doctrina de nuestro Señor. Si no, ¿para qué predicó durante 3 años? ¿Para qué escribió 4 evangelios? ¿Para qué mandó a sus 12 apóstoles a lo largo y ancho del mundo y que extendieran su doctrina? ¿Para qué lo hizo? ¿Para que la guardemos? ¿Para que digamos qué bonito predicaba Dios nuestro Señor? No, para que lo practiquemos. ¿Cuándo vamos a entender que el Evangelio nos manda a tener caridad y no murmurar? ¿Cuándo vamos a entender que Cristo castiga con el infierno hasta los juicios temerarios? ¿Cuándo vamos a entender que Cristo nuestro Señor nos quiere sufriendo con Él? Quiere nuestras almas, no quiere nuestras obras vacías y sin amor. ¿Qué podemos hacer el día de hoy? Si quieres consolar a Cristo, no basta con que te emociones y llores y digas, Señor mío, ¿cuánto sufriste? ¿Cuánto padeciste? Haz algo, pero hoy, no mañana, porque mañana quién sabe si vas a vivir, mañana quién sabe si Dios te va a conceder el arrepentimiento. Examina tu conciencia. ¿Has murmurado contra la iglesia? ¿Has hablado mal de tu prójimo?
¿Has criticado a algún sacerdote o has criticado a algún hermano? Ve y pide perdón. Ve a confesarte con el que te puede perdonar, con el que te debe perdonar. Si llevas semanas, meses, años sin confesarte o confesándote mal, hazlo. No pierdas tiempo, ve a hacer fila. Pide perdón, arregla tu alma. Hoy que Dios te llama, hoy que Dios te dice, tengo sed de ti, porque quizás mañana no. Mañana ya no va a tener sed. Va a tener sed, pero de justicia, de castigar los abusos de la gracia. Ve y confiésate. Ofrece un sacrificio real. Calla cuando antes hablabas. Sirve donde antes criticabas. Haz algo difícil por amor de Cristo. ¿Qué es lo que quiere nuestro Señor? ¿Qué es lo que nos pide? Vivir como Él, hacer lo que Él hacía, hablar como Él hablaba, practicar su evangelio. Ya no criticar, ya no decir chismes, ya no solapar el pecado. ¿Cuántas veces decimos, es que pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar solo? Si vive en pecado, si está mancebado, si está juntado, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? Y dejas a Cristo por alabar el pecado. Eso no es el evangelio. Eso es darle vinagre a nuestro Señor. Habla bien de la iglesia, defiéndela, ámala, aunque sea perseguida y herida, porque sigue siendo la esposa de Cristo. Y si tú la amas, le das agua a Cristo. Jesús gritó, tengo sed, Sejiná. Y no se le refería solamente al agua. ¿Qué le vamos a dar? Cristo nos dice hoy, tengo sed. ¿Qué le vas a dar? ¿Una vida tibia? ¿Una lengua venenosa? ¿Una fe de palabras? ¿De una vez al año? ¿De fiestas patronales? ¿O vas a ser de los pocos que digan, Señor, no tengo mucho, pero tengo sed de ti también, y lo poco que tengo, eso te doy? Aquí está mi alma, aquí estoy yo sí te amo, yo sí te quiero. Eso es lo que Dios está esperando, es lo que Cristo está esperando. A veces nos quejamos, las cosas van mal, suceden muchos pecados, pero ¿de quién es culpa? Es culpa nuestra, es culpa nuestra. Porque cuando Cristo nos pide agua le damos vinagre. Porque Cristo nos predica el evangelio y no lo practicamos. Porque Cristo nos enseña el camino y no lo seguimos. Porque seguimos despreciando su gracia una y otra vez. Cristo tiene paciencia, Cristo tiene misericordia y es infinita, pero para nosotros tiene un tiempo. No hay que perder el tiempo, hay que corresponder a la gracia y al llamado que Dios nos hace. Sexta palabra. Cristo nuestro Señor ya no tenía fuerzas. Le habían arrancado la carne, la paz, hasta su dignidad. Lo abandonaron los suyos, le escupieron los soldados. Ya le pesaban los clavos, las heridas, pero mucho más le pesaban los pecados del mundo. Y aún así, cuando ya todo parece perdido, cuando nuestro Señor parece que ya no tiene fuerzas, levantó sus ojos al cielo y con la fuerza de quien ya no tiene nada, pero aún le queda amor para sufrir por nosotros, dijo, todo está cumplido, Shlem Kula, todo lo cumplí. Y no lo dijo con tristeza, lo dijo con la paz de quien venció, con la nobleza de quien no traicionó su misión, con la voz entrecortada por el dolor, pero que puede morir diciendo, Padre, no fallé, lo hice todo, lo sufrí todo, lo amé todo, lo cumplí todo. Esta palabra
que dice nuestro Señor es para quienes sufren en silencio. Tú que has servido y no te lo agradecen. Tú que has amado y te han pagado con frialdad. Tú que has sido fiel mientras los demás te abandonan y traicionan. Tú que has sostenido la fe cuando parecía que todo estaba derrumbado y todo se venía abajo. Cristo te habla a ti. No te dice que no duele y que va a dejar de doler, pero te dice que vale la pena. No te dice que será fácil. Te dice que si soportas, que si aguantas, algún día tú también podrás decir como Él: todo está cumplido, todo lo cumplí, todo lo que me pediste, Señor, te lo di, nada te negué. Jesús no se bajó de la cruz, tampoco lo hagas tú. Hoy muchos empiezan y no terminan. Muchos juran fidelidad hasta que empiezan los problemas y las incomodidades. Muchos quieren seguir a Cristo hasta que Cristo nos pide perdonar, hasta que nos pide guardar silencio cuando nos persiguen, hasta que debemos amar sin recompensa y recibiendo ingratitudes como premio de nuestros desvelos. Por eso Cristo no se bajó, no dijo: ya es mucho. No dijo: esto no me lo merezco. Dijo: lo cumplí. Todo lo que tenía que hacer, lo hice. Y hoy te pregunta a ti también: ¿vas a terminar lo que el Padre te encomendó? ¿Vas a cumplir la misión que Dios te encomendó? Porque cumplir es aguantar con amor a Dios. Cumplir no es llegar a viejos, es llegar a ser fieles a la voluntad de Dios. Cumplir no es hacer lo justo, es amar hasta el extremo. Cumplir no es vivir sin errores ni equivocaciones, es no rendirse jamás. Cristo terminó en una cruz, pero la cruz no fue su derrota, fue el perfeccionamiento, fue la corona de su vida, fue su victoria. Fue el símbolo de su fidelidad hasta el último minuto. Es el símbolo de nuestra fe y de nuestra victoria. Esta palabra debe de ser además un consuelo y una espada para nosotros. Es un consuelo, porque Cristo nos dice: no estás solo. Yo sé lo que es sufrir en silencio. Yo también lloré en la noche. Yo también soporté las burlas. A mí también me dolió el desprecio. A mí también me traicionaron. A mí también me calumniaron. Y mientras hacía bienes, me llamaban endemoniado. Yo los curaba, yo les predicaba y me llamaron samaritano. Pero resistí. Y tú también puedes. Tú también debes resistir. Porque esta palabra es una espada que nos exige y nos dice: no traiciones tu vocación, no te bajes de la cruz, no tires por tierra tantos años de entrega solo porque estás cansado. Levántate, respira, mira al cielo y termina bien como yo. Cristo nuestro Señor nos dijo cuando predicaba: en la paciencia poseeréis vuestras almas, porque no llega al cielo el que empieza, sino el que termina. ¿Cuántos gritaron el domingo: bendito sea el que viene en el nombre del Señor? Y el viernes gritaban: crucifícalo, crucifícalo. Cristo lo sabía muy bien. Cristo podía bajarse de la cruz. Tenía el poder para hacerlo. Bastaba una palabra y una legión de ángeles hubiera bajado por él y lo hubiera bajado de la cruz y hubiera exterminado a aquellos soldados. Él podía, pero no quiso, no se bajó, porque te amaba a ti más que su descanso, porque tu alma valía más que su consuelo, porque tu salvación valía
lo que vale su vida, porque con su vida pagó por nuestros pecados. Por eso cuando dijo, todo está cumplido, no fue un grito de resignación, no fue como quien dice, por fin terminé. No, fue un grito de victoria, fue como decir, Dios mío, ya terminé, todo lo cumplí, todas las profecías, todos los anuncios, cada palabra de la ley, cada profecía que dijeron los profetas, ya la cumplí, todas y cada una. Ya probé el vinagre, era la última profecía que faltaba. Todo lo cumplí, Señor, nada falta ya, todo está consumado. Y con eso nos enseñó una verdad que pocos cristianos quieren escuchar. El sufrimiento, cuando se ofrece con amor, no destruye ni es doloroso. Es nuestra redención, es nuestro camino al cielo. Por eso, el que sufre, tú que llevas años rezando por alguien que no cambia, tú que sigues sirviendo, aunque nadie lo note, aunque nadie te escucha, aunque nadie te hace caso, tú que sigues herido, porque te calumniaron, porque te olvidaron, porque te persiguieron, no te bajes, no renuncies, no te rindas, porque tu sufrimiento no es en vano, porque si sufres con Cristo, reinarás con Cristo. Si hoy estás en la cruz, no vas mal, no estás perdido, vas por buen camino. Si los hombres no te entienden, si los hombres te persiguen, si los hombres te calumnian, vas bien, vas por buen camino, vas por el camino del Nazareno, del que calumniaron, persiguieron y humillaron. Vamos con Él, vamos con Cristo. No estamos perdiendo, estamos completando lo que nos falta sufrir por Dios. Estamos escribiendo cada día nuestro Shlem Kulá. Todo está cumplido, día con día, letra con letra, lágrima por lágrima. Vamos cumpliendo lo que Dios quiere que suframos. Vamos llenando la medida del sufrimiento que nos ganará nuestro lugar en el cielo. Eso es el Evangelio. No podemos tener Evangelio sin cruz, ni podemos tener redención sin Calvario. Hay que sufrir. Y si Dios nos ha visitado con el sufrimiento, Dios nos premiará con el cielo también. Séptima y última palabra. El cuerpo sagrado de nuestro Señor, que ya había cumplido todo lo que debía padecer, ya no respondía. Ya eran muchos los dolores, ya eran muchos los tormentos. Sus brazos extendidos por los clavos, tensos, entumidos por el dolor, sus piernas fijas ya por la postura dolorosa, desgarrado por el peso de su cuerpo. Cada respiración era una lucha, cada latido era un golpe de sufrimiento para todo su cuerpo. Y seguía luchando por mantenerse vivo, porque aún le faltaba una palabra, porque aunque ya lo había cumplido todo, todavía le quedaba amor por nosotros, todavía nos quería dar una última lección, y como buen maestro se quedó en la cruz para enseñarnos, para predicarnos, para darnos la última lección. Sus ojos quizás cerrados por la sangre coagulada, su frente coronada de espinas derramaba las últimas gotas de sangre, la espalda abierta por los azotes y lastimada por la cruz, como una tierra que ara el látigo del pecador, estaba sufriendo, el pecho agitado por la sed y por la fiebre, y su rostro, el más hermoso que ha visto este mundo, desfigurado.
escupido, lleno de tierra, lleno de sangre. Y en ese momento final, cuando a su cuerpo ya no le quedaban fuerzas humanas, cuando todos pensaban que ya se iba a callar, habían olvidado que Él es el Maestro y que le faltaba una lección. Cristo reunió todas las fuerzas que le quedaban, alzó el rostro al cielo una vez más y dijo en la lengua de su infancia, con una voz que todos escucharon y con una fuerza que sorprendió a todos: Abba, Yadach Aná Afkid Ruhi. Padre mío, en tus manos pongo mi espíritu, en tus manos dejo mi alma. Y diciendo esto, inclinó la cabeza. Como sumo sacerdote, había ofrecido la oblación perfecta, el sacrificio perfecto. Pero al escuchar esto y al verlo así a nuestro Señor, no pensemos que murió derrotado, ni que murió vencido por sus enemigos. No, murió como Señor, murió como Rey, como Maestro. Es importante que sepamos cómo murió realmente nuestro Señor. No murió como un hombre cualquiera, que se va apagando poco a poco. No fue la debilidad lo que decidió el momento de la muerte de nuestro Señor. No, fue su voluntad. Él mismo lo dijo: yo decido cuándo entregar mi vida y cuándo volverla a tomar. Jesús estaba clavado, sí, pero cada vez que necesitaba respirar lo hacía. Y aunque tenía que hacer un esfuerzo enorme y desgarrar sus manos y desgarrar sus pies, empujarse con los pies para levantar los brazos atravesados y poder respirar, lo hacía para tomar aire. Él lo hizo una y otra vez durante 3 horas, porque no quería morir sin haber cumplido todo lo que el Padre le había encomendado. No se dejó morir antes, sostuvo su vida con un dolor que nunca entenderemos. Y cuando ya no faltaba nada, cuando ya todo lo había cumplido y ofrecido, entonces sí, escogió el momento. Levantó su mirada y con voz fuerte dijo: Padre, aquí estoy, en tus manos dejo mi alma. Y en ese instante, no antes ni después, sino en el que Él escogió, inclinó la cabeza y entregó su alma. Cuando Él quiso, como Él quiso. Cristo murió con dignidad. Cristo murió como Rey y Señor del universo, porque Él mismo entregó su espíritu. Él decidió la hora y el instante exacto cuando iba a morir, porque quería darnos una última lección: que nunca olvidemos que Él es Rey, Rey del universo, y que aunque todos lo humillaban y le escupían, era porque Él se los permitía. Y entonces, al entregar su alma, les dejó muy claro que su dignidad era divina, que Él era Dios y Rey. Y esa dignidad de nuestro Señor, con la cual murió, no se quedó en la cruz, se la heredó a su iglesia. La iglesia recibió esa dignidad de nuestro Señor, porque cuando Cristo murió, no solo nos salvó, no solamente murió una vez, no, quiso prolongar su sacrificio a lo largo de los siglos por el ministerio de los sacerdotes. Quiso dejarnos la Sagrada Eucaristía como prenda de su amor. Quiso que de su corazón abierto brotara una iglesia viva, santa, fundada con su sangre. Una santa, católica y apostólica iglesia. De su costado brotó, de la sangre de nuestro Señor. En el instante en el que nuestro Señor dio a entender la gran dignidad de su persona, fue cuando la iglesia brotó, como el árbol brota de la semilla. Así nació la iglesia, allí nació la iglesia,
no es fruto de los hombres, es obra de Cristo y por eso lleva la dignidad de su Señor. Todo lo que es verdadero en la iglesia, el sacerdocio, la doctrina, el magisterio, los sacramentos, la confesión, la misa, la Eucaristía, brotaron del corazón de Cristo. Los sacerdotes somos instrumentos, vamos y venimos, no somos importantes, no servimos para nada, somos instrumentos de Cristo. Dice Santo Tomás, así como agarras una escoba para barrer o para limpiar, así Cristo utiliza al sacerdote para santificar. Somos instrumentos porque la iglesia no nos pertenece. La iglesia es de Cristo, la iglesia es divina y nunca puede perecer. La iglesia brotó del corazón de Jesús. Por eso no podemos tratar a la iglesia con desprecio, ni hablar mal de ella, ni juzgarla a la ligera, porque en ella vive la dignidad de Cristo crucificado. Permanece todavía viva esa dignidad. Y bien nos dice el Catecismo, que quien ama y defiende a Jesucristo debe amar y defender a la iglesia hasta el último suspiro de vida, como lo hizo nuestro Señor. Es el tesoro que nos deja, es la prenda de su dignidad, es el reino de Dios. En la cruz, además, Cristo nos enseñó cómo debe vivir la iglesia y cada alma. Muchas veces nos engañamos y decimos y pensamos, es que ¿por qué permite Dios tantas cosas? ¿Por qué permite tantos pecados? ¿Por qué deja que persigan a la iglesia? Y Dios parecería que no responde, parecería que guarda silencio, pero no. Veamos la cruz, nos enseña claramente cómo debe vivir la iglesia y cada alma. Cristo no solo murió en la cruz, nos enseñó, es la cátedra divina. Cada palabra suya en la cruz, cada silencio, cada herida, fue una lección viva de lo que debemos ser. Y si en la cruz entregó su espíritu con una dignidad real y divina, y si esa dignidad se la dio a la iglesia como una prenda de su gloria, entonces es claro que la cruz es el lugar desde donde Cristo nos enseña cómo debe vivir su iglesia. Nunca debe olvidar de dónde brotó, del corazón de Jesús, destrozado por los pecados, sangrado y dolorido, y cómo debe vivir cada alma que le quiera seguir. La iglesia no está hecha para ser aplaudida por el mundo, está hecha para ser fiel a Dios como su maestro en la cruz, y eso incluye sufrir. La iglesia ha sufrido, la iglesia sufre y la iglesia va a sufrir. Esa es la vida de la iglesia, porque así lo quiere Dios, porque ese es su plan. Cristo nos enseña que la iglesia tiene que ser despreciada, calumniada, traicionada, golpeada como Él. Es lo que Él nos enseña desde la cruz. Y cada uno de nosotros, si queremos ser parte de esa iglesia, no podemos vivir buscando consuelos, no podemos tener evangelio sin cruz, ni camino al cielo sin sufrimiento. Tenemos que sufrir, nos tienen que perseguir, nos tienen que calumniar, y tenemos que perdonar como Él, sufrir en silencio como Él, amar hasta el final como Él, y entregar nuestra alma al Padre como Él, destrozada, golpeada, humillada. Así tenemos que llegar al cielo, heridos, llenos de heridas como nuestro Señor. Decía San Bernardo, es una vergüenza que los miembros quieran vivir cómodamente cuando la cabeza está coronada de espinas. No nos engañemos, la cruz no fue un accidente, Cristo la escogió porque es su escuela. La cruz es la escuela de Dios. Desde allí nos trazó el camino. La iglesia tiene que caminar por la cruz
no por los aplausos. El alma se tiene que salvar por el sufrimiento, no por la aprobación del mundo. Eso nos enseña nuestro Señor. Es su última enseñanza. Para eso quiso seguir en la cruz, quiso seguir padeciendo, quiso seguir sufriendo por nosotros pecadores, porque lo necesitamos, porque es nuestro camino al cielo. Y eso lo han entendido todos los santos. Así lo han hecho. Han sufrido con Él, por Él y como Él, porque nunca sufrimos solos. Cuando el mundo nos aplaude, cuando el mundo nos alaba, ahí no está Cristo. Cristo se escondía cuando lo alababan. Pero donde nos persiguen, donde nos calumnian, donde nos humillan, allí está Él, sufriendo con nosotros. Se cuenta que al santo obispo de Antioquía, San Ignacio, lo condenaron a morir a muerte en Roma. Mandaron unos soldados a apresarlo y lo llevaron cautivo a Roma. Por el camino, unos cristianos quisieron defender al santo obispo y realizaron un esfuerzo por lograr que no le dieran muerte, por hacer que se escapara, y él les dijo: no lo hagan, yo quiero morir por mi Señor, y estoy deseoso de que las bestias me devoren con sus colmillos, que me muelan como el trigo para poder llegar al cielo. No haga nada, déjenme morir, que Dios premia mi vida con darle mi vida a cambio también. No lo hagan, déjenme morir, déjenme sufrir por mi Señor. Y así lo hicieron, y lo llevaron al anfiteatro romano, y allí lo tenían y sacaron a las bestias. Y antes de que la soltaran para darle muerte, le preguntaron: ¿estás dispuesto a morir? Reniega del Nazareno. ¿No ves que no te puede librar de la muerte? ¿No ves que te entrega en nuestras manos? ¿No ves que no sirve de nada? Y él, alzando la mano, dijo: no. ¿Por qué renegaría de él si toda su vida me amó y nada malo me ha hecho? No, yo soy cristiano y muero por mi Señor. Bendito sea Dios. Y poniéndose de rodillas, esperó la muerte. Y así murió, a ejemplo de nuestro Señor. Cristo nos enseña desde la cruz, desde lo alto del madero, que el cuerpo desgarrado habla con una voz más potente para aquellos que no quisieron escuchar las palabras. Nos enseñó que aún crucificado y destrozado, el cristiano no guarda rencor aunque lo traicionen, no guarda resentimiento aunque lo abandonen, no guarda coraje aunque lo hieran. Que la salvación no se compra con méritos propios, sino con humildad, con arrepentimiento y con fe, con la sangre de Cristo. Nos enseñó que no estamos solos, que su madre es nuestra madre y que en la iglesia tenemos el refugio seguro para salvarnos. Nos enseñó que el alma fiel también será abandonada, que pasará por la cruz del cansancio, por el silencio de Dios, porque aún ahí no debemos bajar los brazos, debemos quedarnos sufriendo. Nos mostró que tiene sed de almas limpias, de corazones convertidos, de fieles que no lo abandonen y que le muestren una verdadera fidelidad para terminar lo que han empezado, aunque nadie aplauda y aunque todos nos griten y nos humillen. Y al final nos enseñó que como se vive, se muere, entregando al alma al Padre, sin miedo, con el corazón firme, confiando como hijo. Y con toda seguridad le dijo: Padre, toma mi alma, aquí está, ya todo lo cumplí. Y ahora, este pueblo, nuestro pueblo,
que ha visto cómo la Iglesia ha sido criticada, calumniada, despreciada, no por los enemigos, sino por sus hijos. Tiene que recordar que Cristo ya pasó por esto primero, que no es la primera vez, ni será la última, que si queremos seguir el Evangelio, nos van a humillar, nos van a calumniar, nos van a perseguir, que en la cruz con Cristo se sufre, y allí nos tenemos que quedar, y que esta iglesia que nos heredaron nuestros padres no se sostiene con palmas, con aplausos, sino con cruces, con sufrimientos, con dolores, con fidelidad silenciosa, no con orgullo, sino con obediencia, limpieza de corazón y oración, porque nuestros padres defendieron su templo con la vida y no defendían unas piedras, defendían la fe, porque no es el único pueblo que lo ha hecho, porque todos nuestros pueblos han defendido su fe y han amado la iglesia, y esa es la herencia de nuestros padres, la fe, porque la fe nos salva, y cada uno de nosotros ha sido llamado a seguir al Maestro por el mismo camino, por el sufrimiento, por el dolor, por la cruz. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si resistimos con paciencia, nos coronará en el cielo. Y si entregamos todo el alma y amamos con todo nuestro amor, como Él lo hizo, un día podremos decir: todo está cumplido, Señor, todo lo hice. En tus manos encomiendo mi espíritu, y Él nos recibirá, porque le imitamos en la tierra.